La leyenda de Verónica Jaja representa uno de los pilares más oscuros y fascinantes del folclore urbano en España. Una historia que ha trascendido generaciones y que se ha instalado en el imaginario colectivo como la versión definitiva y más sangrienta del mito universal de Bloody Mary. Para comprender la profundidad de este relato, debemos alejarnos de las luces brillantes de la modernidad y sumergirnos en la penumbra de los pasillos de las casas españolas de finales del siglo XX, donde el crujido de la madera y el parpadeo de una bombilla antigua eran suficientes para invocar el terror más puro. No se trata simplemente de un cuento de fantasmas para asustar a los niños, sino de una construcción cultural que mezcla la tragedia personal, el misticismo religioso y una advertencia severa sobre los límites de la curiosidad humana. La historia de Verónica comienza casi siempre en la cotidianidad de una vida adolescente interrumpida, una joven que, como cualquier otra, buscaba respuestas en lo desconocido, sin saber que el precio de su búsqueda sería una eternidad atrapada en el reflejo de un cristal. El origen de la tragedia de Verónica es un mosaico de versiones que, aunque difieren en los detalles técnicos, coinciden en la carga emocional de una muerte injusta y violenta. En la versión más extendida por los patios de recreo y los campamentos de verano de la geografía española, Verónica era una joven estudiante, dotada de una curiosidad insaciable por los temas esotéricos. Una tarde, junto a un grupo de amigos que buscaban emociones fuertes en la seguridad de un desván o un sótano, decidió jugar con una tabla Ouija. El ambiente estaba cargado de esa tensión eléctrica que precede a lo inevitable. Se dice que, en un momento de la sesión, las fuerzas que habían convocado se descontrolaron. Algunos narradores sostienen que una estantería cargada de libros antiguos cedió, golpeando mortalmente a la joven. Otros, más gráficos, aseguran que un espejo que presidía la habitación estalló sin motivo aparente, y que un fragmento afilado de cristal voló con precisión quirúrgica hacia su cuello, terminando con su vida en un instante de horror y confusión. Esta muerte, vinculada directamente a un objeto reflectante, es el núcleo que permite su manifestación posterior, convirtiéndola en un espíritu ligado para siempre a la superficie de los espejos. Lo que hace que Verónica Jaja sea un fenómeno tan persistente es el ritual de invocación, una práctica que se convirtió en un rito de iniciación para miles de adolescentes españoles. A diferencia de otras leyendas que requieren lugares remotos o cementerios abandonados, Verónica habita en el lugar más íntimo y privado de nuestro hogar, el cuarto de baño. El ritual es una coreografía del miedo que exige una entrega total de los sentidos. El aspirante debe encerrarse solo, en absoluta oscuridad, permitiendo únicamente que la luz vacilante de un par de velas ilumine su rostro frente al espejo. Este escenario no es casual. El baño es el lugar donde nos enfrentamos a nuestra propia imagen sin máscaras, y la oscuridad total, combinada con el reflejo distorsionado por las velas, crea el caldo de cultivo perfecto para que la mente empiece a traicionar al individuo. El nombre debe pronunciarse con una cadencia específica. 3, 7 o 9 veces mientras la mirada se clava fijamente en los propios ojos reflejados, buscando ese punto de quiebre donde la realidad empieza a deshilacharse. A medida que el nombre de Verónica es pronunciado, la atmósfera de la habitación cambia drásticamente. Los testigos de este desafío, o aquellos que aseguran haber estado cerca de lograrlo, describen un descenso súbito de la temperatura, un frío que no es ambiental, sino que parece emanar desde el interior del pecho. El aire se vuelve pesado, cargado con un olor metálico que recuerda a la sangre fresca. En el espejo, los rasgos del invocador comienzan a transformarse. No es solo un juego de luces y sombras, hay una sensación táctil de que alguien más está presente en ese espacio reducido. Es en ese momento de vulnerabilidad extrema cuando la figura de Verónica comienza a materializarse detrás del hombro del valiente, o peor aún, sustituyendo su propio reflejo. Se describe como una figura pálida, con los ojos inyectados en sangre o completamente negros, portando en sus manos el mismo objeto que causó su muerte, unas tijeras oxidadas, un fragmento de cristal o un cuchillo largo. El añadido del nombre Jaja a la leyenda es uno de los elementos más perturbadores y exclusivamente españoles del mito. Existen múltiples teorías sobre este epíteto. Exonosíos. Unas sugieren que jaja es la onomatopeya de la última risa histérica que emitió la joven antes de morir.
una burla al destino que se truncó en un estertor de muerte. Otras versiones, más siniestras, indican que es el sonido que ella emite cuando aparece, una risa fría y carente de humor que hiela la sangre de quien la escucha. También se especula que podría ser una deformación de algún apellido real, como García o Jara, que con el paso de las décadas y la transmisión oral se convirtió en ese jaja que suena casi como un juego infantil, creando un contraste macabro con la violencia de su aparición. Este nombre le otorga una identidad única, separándola de las versiones anglosajonas y dotándola de un carácter más local, y por tanto, más terrorífico para quienes crecieron escuchándola. La psicología detrás del miedo a Verónica es profunda y toca fibras muy sensibles de la percepción humana. El efecto Troxler, un fenómeno neurofisiológico donde el cerebro deja de procesar estímulos visuales constantes en la visión periférica, explica por qué, tras mirar fijamente un espejo en la penumbra, vemos rostros deformados o monstruosos. Sin embargo, para la tradición popular, la ciencia es solo una explicación superficial que no alcanza a cubrir el vacío de lo inexplicable. El espejo ha sido históricamente considerado un portal, un objeto que no solo refleja la luz, sino que atrapa el alma. En muchas culturas españolas existía la costumbre de tapar los espejos cuando alguien moría en casa, para evitar que su espíritu quedara atrapado en ellos. Verónica Jaja es la encarnación de ese temor ancestral, el miedo a quedar prisionero en un mundo de imágenes invertidas, observando la vida de los demás sin poder participar en ella, alimentándose únicamente del miedo de quienes se atreven a mirar hacia el otro lado. Durante los años 80 y 90, la leyenda alcanzó su punto álgido en España. Era la época de los grandes misterios, de las revistas especializadas y de programas de radio que narraban encuentros con lo paranormal a altas horas de la madrugada. En este contexto, Verónica no era solo un cuento, sino una realidad que afectaba el comportamiento de la juventud. Hubo informes de directores de colegios preocupados por el estado de ansiedad de alumnos que se negaban a ir al baño solos, y no eran pocos los padres que se encontraban con sus hijos en estado de shock tras haber intentado el ritual durante una fiesta de cumpleaños. La historia se propagaba con la velocidad de un virus, adaptándose a cada región. En el norte de España, la muerte de Verónica se vinculaba a veces con antiguas casonas de piedra y linajes malditos, mientras que en el sur, el relato adquiría tintes más dramáticos y pasionales, sugiriendo que la joven se había quitado la vida por un desengaño amoroso antes de que su espíritu fuera reclamado por las sombras del espejo. La evolución de la leyenda en la era digital no ha hecho más que amplificar su alcance. Lo que antes era un susurro en la oscuridad de una habitación se ha convertido en un desafío viral en plataformas como YouTube o TikTok. Los jóvenes de hoy ya no solo buscan ver a Verónica, sino que intentan capturarla en video, utilizando aplicaciones de detección de fantasmas o cámaras de alta sensibilidad. Aunque la mayoría de estos contenidos son montajes evidentes, el hecho de que sigan generando millones de interacciones demuestra que el núcleo del mito sigue intacto. La tecnología ha proporcionado nuevas herramientas para el miedo, pero la esencia de la historia permanece inalterable. El ser humano sigue teniendo miedo de lo que no puede explicar y sigue sintiendo una atracción fatal por el abismo que representa lo sobrenatural. La pantalla del teléfono móvil, en su oscuridad, se convierte en un nuevo tipo de espejo, un cristal negro donde Verónica también podría estar esperando su oportunidad para manifestarse. Es fascinante observar cómo Verónica Jaja ha influido en la cultura cinematográfica y literaria del país. Autores y directores han bebido de esta fuente para crear atmósferas de terror que resuenen con el público local. No se trata de copiar el terror de Hollywood, sino de capturar esa sensación de horror de escalera, ese miedo que te acompaña mientras subes las luces de casa tras haber escuchado una historia inquietante. La figura de la mujer en el espejo, con su vestido de otra época y su mirada cargada de un rencor milenario, es una imagen icónica que resume el conflicto entre lo racional y lo irracional. La leyenda nos obliga a confrontar la idea de que nuestro mundo cotidiano está apenas separado de un abismo de horror por una fina capa de cristal, y que esa frontera es mucho más porosa de lo que nos gustaría admitir. En el fondo, la historia de Verónica Jaja es también una historia sobre la memoria y el olvido. Ella es el recordatorio de todas aquellas vidas jóvenes que se perdieron sin dejar rastro,
de los accidentes absurdos que cambian el destino de una familia para siempre. Al repetir su nombre, de alguna manera, mantenemos viva su historia, aunque sea a través del terror. Hay una tragedia inherente en su existencia espectral. Está condenada a ser siempre la joven que murió, a repetir su acto final de violencia una y otra vez ante extraños que solo busca un susto momentáneo. Esa melancolía subyacente es lo que le da a la leyenda una profundidad emocional que otras historias de terror carecen. No es solo un monstruo que ataca, es un alma en pena que reacciona con furia ante la banalización de su muerte. Si analizamos la estructura de los testimonios de quienes afirman haber tenido una experiencia real, encontramos patrones recurrentes que van más allá de la simple sugestión. Muchos hablan de un sentimiento de culpa que los invade semanas después de haber intentado la invocación, como si hubieran dejado entrar algo en sus casas que no debería estar allí. Describen sombras que se mueven por las esquinas del ojo, reflejos en las ventanas que parecen no coincidir con sus movimientos y una sensación persistente de ser observados desde cualquier superficie brillante. Esto sugiere que la leyenda de Verónica funciona como una forma de trauma autoinfligido por la sugestión, donde el miedo se convierte en una presencia física que altera la percepción de la realidad. El poder del mito reside en su capacidad para colonizar la mente del individuo, haciendo que cada espejo se convierta en una amenaza potencial. A nivel sociológico, Verónica Jaja cumple una función importante en la estructura de la adolescencia. Es el enfrentamiento con lo prohibido, con lo que los adultos dicen que no existe, pero que los iguales aseguran haber visto. Es una forma de explorar los límites del propio valor y de la propia cordura. Al encerrarse en ese baño oscuro, el adolescente está diciendo que es capaz de mirar a la muerte a la cara y salir ileso. Sin embargo, el hecho de que la leyenda termine casi siempre con la derrota o la huida del invocador refuerza la idea de que hay fuerzas superiores a nosotros que merecen respeto. Es una lección de humildad disfrazada de cuento de miedo, una advertencia de que la soberbia humana frente a los misterios del universo suele pagarse cara. La descripción de las heridas que Verónica inflige es otro punto de gran interés narrativo. El corte en el cuello o en la cara no es solo una agresión física, es una marca, una cicatriz que identifica a la víctima como alguien que vio. En algunas versiones más extremas, se dice que aquellos que logran sobrevivir al encuentro pierden la voz o quedan mudos de terror, incapaces de contar lo que vieron detrás del cristal. Esto añade una capa de misterio absoluto, ya que el contenido real de la visión de Verónica queda oculto para el resto del mundo, alimentando aún más la especulación y el mito. El silencio de las víctimas es el combustible más potente para la imaginación de los que esperan su turno frente al espejo. La geografía de la leyenda también nos muestra una España de pueblos oscuros y ciudades con secretos enterrados. En las zonas rurales, Verónica a veces se funde con otras figuras del folclore como las meigas o las damas blancas, adquiriendo un carácter casi mitológico. En las ciudades se convierte en un fantasma urbano, vinculado a edificios escolares antiguos, hospitales o apartamentos modernos, donde el pasado se niega a desaparecer. Esta versatilidad geográfica permite que cualquier persona, sin importar dónde viva, pueda sentir que Verónica está a la vuelta de la esquina. La universalidad del espejo como objeto doméstico garantiza que el escenario para el horror esté siempre disponible, convirtiendo cada hogar en un posible teatro para la tragedia. Al considerar el impacto emocional de la historia, es imposible no mencionar la soledad de la aparición. Verónica siempre aparece sola. No hay otros espíritus con ella. No hay una legión de demonios. Es ella contra el invocador, un duelo de voluntades en un espacio reducido. Esta soledad enfatiza su naturaleza trágica y hace que el encuentro sea mucho más personal y aterrador. No hay escape posible, no hay nadie que pueda ayudarte en ese momento de conexión con el más allá. La soledad del baño se convierte en una metáfora de la soledad ante la muerte, un momento en el que estamos irremediablemente solos con nuestras acciones y sus consecuencias. Para concluir este recorrido por la leyenda de Verónica Jaja, debemos reconocer que su poder no reside en su veracidad histórica, sino en su verdad psicológica.
Es un relato que habla de nuestros miedos más básicos: el miedo a la oscuridad, el miedo a la muerte violenta, el miedo a ser sustituidos por una versión distorsionada de nosotros mismos. Verónica es el recordatorio de que, a pesar de todos nuestros avances tecnológicos y científicos, seguimos siendo seres que temen lo que se oculta en las sombras. Mientras haya un niño que se tape los ojos frente a un espejo, mientras haya un joven que acepte el desafío de pronunciar su nombre en la oscuridad, Verónica seguirá existiendo, esperando pacientemente detrás del cristal para recordarnos que el pasado siempre vuelve y que algunos reflejos nunca deben ser despertados. Su historia es un hilo rojo que conecta el pasado tradicional de España con su presente digital. Una narrativa que se niega a morir porque se alimenta de una de las emociones humanas más puras y constantes, el terror a lo desconocido. Verónica Jaja no es solo una leyenda urbana, es una parte viva de nuestra cultura, un espectro que nos acompaña en silencio cada vez que la luz se apaga y nos quedamos a solas con nuestra imagen. Es la reina de los baños oscuros, la dama de los cristales rotos y el susurro que nos advierte que, a veces, es mejor no mirar demasiado fijamente a la oscuridad, porque la oscuridad siempre termina devolviéndonos la mirada con los ojos de una joven que murió hace mucho tiempo, pero que nunca se fue del todo. La leyenda continuará evolucionando, quizás cambiando de nombre o adaptándose a nuevas plataformas que aún no podemos imaginar, pero el núcleo del miedo al espejo permanecerá. Porque al final del día, todos tenemos una Verónica en nuestro interior, esa parte de nosotros que teme la fragilidad de la vida y la posibilidad de que exista un mundo al otro lado del reflejo donde todo es dolor y sombra. Y mientras esa duda persista, la figura de Verónica Jaja seguirá alzándose en la penumbra de los espejos españoles, lista para reír por última vez ante la curiosidad de los vivos que, una vez más, se atreven a jugar con lo que no pueden comprender.